Hola amigos, hoy en Motorcar os traemos la primera toma de contacto con este coche que tenemos aquí. Geely E5 es la opción totalmente eléctrica de los dos modelos que presentó la marca recientemente aquí en España. Recordemos, marca china, tiene opción totalmente eléctrica, que es esta que veis aquí, y una opción híbrida enchufable. En este caso es un vehículo que queremos enseñaros, sobre todo, como os digo, como primera toma de contacto interior-exterior, los detalles más importantes, las primeras pinceladas para que podáis ver qué nos ofrece este modelo. Bienvenidos amigos, gracias como siempre por acompañarnos. Hoy os traemos la opción eléctrica de las dos presentadas por Geely recientemente. Es un coche que tiene una potencia de carga de 135 kilovatios en corriente continua, es decir, la carga rápida, y de 11 kilovatios en corriente alterna. Por otro lado, cuenta con una batería de 68,4 kilovatios hora de capacidad, esto ya lo veremos en la prueba dinámica, 218 caballos, 320 Nm de par. Tenemos un vehículo de 4,61 m de longitud, 1,90 m de anchura y 1,67 m de altura. Además tiene una batalla de 2,75 m. Todas las características técnicas las dejamos en el enlace de la descripción del vídeo. Os enseño el interior del E5. Tenemos plásticos blandos, materiales de buena calidad, además bien trabajados, bien rematados. Lo podemos apreciar en cada uno de los detalles. Incluso el tirador de la puerta, veis todo bastante redondeado. No hay, incluso, como os digo, también el propio tacto, ¿no? Esto siempre nos dice un poco la calidad que tiene el vehículo. En la parte alta también tenemos buena calidad. El ajuste que tenemos entre esta zona y la otra. Tenemos mandos físicos, por supuesto para los salvalunas, pero también para los espejos. Y le doy importancia a este aspecto porque recordemos que es Geely, también es grupo Geely, y por supuesto hay algunas opciones, algunas marcas, como por ejemplo Smart, que no traería este ajuste manual, ¿no? Es, como os digo, una opción diferente. Os voy a enseñar la parte del volante. Tenemos un volante que, como podéis apreciar aquí, no tiene una forma redondeada, es un volante más bien, bueno, yo diría que un poco cuadrado, sobre todo los bordes los han rematado un poco. Esta parte baja es mucho más achatada. Esto se percibe sobre todo cuando hacemos maniobras, cuando vamos a baja velocidad, tenemos que girar mucho el volante, se nota. Un volante redondo es lo más cómodo, por supuesto, pero bueno, hay una parte estética y una parte también, podemos decir, de comodidad, que también os enseño el ajuste para que lo veáis aquí. Puede ir para arriba, para abajo, y tiene bastante también ajuste en cuanto a la profundidad, pero como os digo, bueno, es yo creo que más un aspecto estético que por otra cuestión, ¿no? Bueno, este volante que veis, como os enseño aquí, es un volante con dos zonas de control. Aquí tenemos la parte de asistencia, es una parte personalizable, y luego pues otros aspectos, como por ejemplo pueda ser este mando que veis aquí. Os voy a enseñar el detalle, donde podemos controlar aspectos importantes, como estos que tenemos justo aquí delante de nosotros, el acceso a la radio, el acceso a que podamos ver funciones del vehículo directamente, como por ejemplo los neumáticos, como los tenemos, el ordenador de viaje y diferentes cuestiones. Aquí tenemos la cámara que nos vigila para asegurarnos de que vamos conduciendo correctamente y no nos dormimos. Luego también tenemos una palanca de posición de marcha, que es la típica palanca que vamos viendo últimamente, muy habitual. Todo muy limpio, veis que es un diseño muy limpio, no han metido mucho recoveco. Vemos una parte baja aquí donde aparecen esa iluminación ambiental. Y si os parece, vamos a ver directamente este display, que aunque os lo he adelantado, pues aquí veis que tenemos el indicador de la velocidad, tenemos aquí la estimación de autonomía, la forma de regeneración, el potenciómetro, donde podemos ver la cantidad de energía regenerada, la cantidad de energía consumida en tiempo real. Y bueno, aquí tenemos el ordenador de a bordo y la parte que sería pues personalizable. Luego ya nos vamos directamente a esta zona donde nos encontramos una gran consola. Es una consola que, a pesar de ser grande y voluminosa, está en una posición muy alta y a mí no me molesta, la verdad, ¿eh? Es bastante, yo diría que bastante fácil de que podamos encontrar una postura cómoda, teniendo en cuenta que en muchos casos yo sabéis que me quejo mucho de las consolas, pero como os digo, está bastante redondeada y no nos molesta mucho, ¿eh? Si no estuviera, para mí mejor, o si estuviera en una parte más baja, perfecto, pero ya que está, la verdad es que se agradece, porque fijaos dónde me queda la rodilla y dónde me queda ahí, en este caso, el pie, ¿no? Incluso aunque nos echemos hacia adelante, que esto es lo que suele pasar, en otros coches normalmente cuando nos echamos hacia adelante tenemos ese problema que roza, ¿no? Y por eso yo soy tan tiquismiquis con el tema de las consolas. Bueno, el mando del audio, que es pedazo de mando, no creo que no sepamos dónde está. Y luego tenemos, pues, en una zona muy minimalista, algunos botones físicos, como por ejemplo la climatización,
poner automático. Esto está relativo a la climatización, recirculación del aire y demás, ¿no? Y luego pues aquí tenemos este hueco que nos permite pues depositar aquí un par de botellas. Los mandos de la climatización los veis aquí, de las salidas del aire, los tenemos aquí. Y luego tenemos un gran display que, como podéis apreciar en este caso, ahí en la pantalla, seguro que lo podéis ver bien, tenemos muy buena calidad, muy buena definición. Yo os quiero enseñar pues algunos aspectos importantes. Yo siempre hago algunos test cuando probamos el vehículo, que sería ver qué tal se comporta, no solamente la parte estética, sino ya la parte más funcional, que es, es el test de Fast Finger, que sería básicamente pues ver cómo se comporta el vehículo cuando tenemos que estar viendo diferentes opciones rápidamente. Mientras grabo es difícil, pero bueno, ahí lo podéis ver un poco. Este sería un poco, fijaos, vamos a intentar hacerlo. Cuando tenemos que cambiar, esto es lo que realmente le cuesta a las aplicaciones, abrirlas, levantarlas. Vamos a ver una que sea un poco más complicada, como por ejemplo el menú de la navegación. Y aquí veis que vamos bien, ¿no? Bueno, esto no es. Veis que tenemos una situación en la que el coche responde bastante rápido, de una manera muy rápida, porque normalmente las opciones, cuando están en la misma configuración, todas pertenecen al mismo grupo de opciones y están ya bastante precargadas. Pero cuando nos vamos directamente aquí y abrimos una aplicación nueva, pues véase por ejemplo esta, o tenemos que estar aquí, ¿veis? Porque al final la gente hace todo este tipo de cuestiones y mira, esto es una forma muy clara de poder ver si este coche tiene buen software o no. Bueno, vamos a quitarlo el modo camping, este no lo quiero meter. Y bueno, ahí veis que sí, que de momento nos está respondiendo. Esto quiere decir que tenemos pues, un buen software y sobre todo, buen hardware que nos permite pues hacer lo que nos dé la gana, ¿no? En diferentes escenarios, ¿no? Ahí lo tenéis. Esto es un poco, ¿veis? Que es que al final, joder, es que la forma en la que nos responde nos da de alguna manera una idea clara de cómo funciona el coche. Y habéis visto que en ningún momento se ha quedado pensando ni nada, ¿no? Entonces, muy bien en ese sentido, nos ha gustado. La parte de software y hardware yo creo que está bastante lograda. En cuanto a las opciones, bueno, pues aquí tenéis los ajustes del vehículo. Esto viene siendo muy habitual en prácticamente casi todos los fabricantes. Esta disposición que veis aquí. Tenemos la posibilidad de, sobre todo, el tema de la pantalla, configurarlo. Os enseño el modo oscuro. Os he dejado este modo claro para que podáis ver pues cuál sería. Aquí lo tenemos también. Y luego tenemos modo automático, por supuesto, que es el que teníamos antes. El brillo de la pantalla, podemos configurarnos todo el coche aquí. ¿Qué más cosas? El tema del ajuste de sonido, os quiero enseñar una cuestión que creo que es interesante, que es esto que veis aquí. Tenemos diferentes opciones en las cuales nos podemos incluso configurar para que solamente tengamos en la parte del asiento del conductor, y de esta manera, bueno, pues nos van prácticamente, como aquel que dice, susurrando. Veis que sería este modo privado que veis aquí, donde solamente se encendería, solamente tendríamos activo el altavoz del conductor. Y esto, bueno, pues nos ayuda muchísimo, ¿no? Tenemos luego diferentes opciones del audio. En este caso recordemos que además tenemos la opción tope de gama para el tema del audio, ¿no? y del sonido. Entonces, interesante. Configuración, bueno, diferentes modos, Eco, Confort, Sport. Aquí veis un poco lo que hacemos. Tenemos modos de regeneración bajo, medio y alto. Los tenemos directamente aquí. El pedal del freno, modo deportivo, modo confort, lo tenemos aquí. La dirección asistida, sensación a la dirección, se puede adaptar a la conducción de forma selectiva, que iría ligada a los modos de conducción, o la podemos poner independiente. Y bueno, pues diferentes configuraciones que nos podemos hacer aquí. Luego, algo que no me ha gustado mucho es que la opción de todo el tema del ordenador de a bordo no está muy sencilla, no está muy a la mano, pero igualmente se puede llegar a obtener. Vamos fuera, fijaos cómo tenemos que entrar. Entramos aquí directamente y en esta opción, aquí es donde entramos y donde podemos ver, pues, por un lado, el consumo que hemos tenido con el gráfico que nos muestra tanto los últimos 50 kilómetros como los últimos 100, lo que queramos. Y aquí nos dice cómo se ha ido consumiendo la energía. Esto, como sabéis, es simplemente para que tengamos una primera toma de contacto. Falta que realicemos nuestra prueba habitual de autonomía, donde veremos absolutamente todos los datos y, por supuesto, lo podremos comparar con el resto de vehículos que han pasado por el canal. Espera. Antes de que sigamos disfrutando de este vídeo, un momento. Quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal, motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto te gusta. Pero es que además ahora en motork.com podemos ayudarte con la instalación de tu kit de placas fotovoltaicas.
Y por supuesto, como no, también con la instalación de tu punto de recarga, cargador e instalación. Continuamos con el vídeo. En cuanto al espacio que tenemos en la plaza del conductor, bueno, pues aquí veis, tenemos bastante aire por arriba. Me voy a subir un poquito más para que podáis ver, aunque yo ahí llevaba una postura cómoda, pero si nos lo ponemos más hacia arriba, veis que seguimos teniendo bastante espacio para un conductor de talla media. Y tenemos bastante espacio también por el lateral, os enseño aquí un poco para que veáis cómo iría. Y el ajuste que tenemos en el asiento también es adecuado. Tenemos que probar algunos kilómetros más para poder decir si bueno, es ergonómico o no, porque esto ya sí que se necesitan recorrer bastantes kilómetros para poder tener una idea clara, pero de momento por lo menos es cómodo y también la suspensión hemos visto que era bastante cómoda. Si os parece, os enseño los asientos posteriores y el espacio que tenemos ahí atrás. Os cuento sensaciones que tenemos aquí atrás. La primera, que tenemos mucho espacio para la cabeza. Es un espacio, yo diría que bastante diáfano. Aquí no hay forma de regularnos el asiento, aquí tenemos la postura que tenemos. También hay que decir que tenemos dos posiciones del respaldo y lógicamente cuando nos echamos más hacia atrás, pues notamos que tenemos más espacio para la cabeza. Lo voy a subir, que este sería, bueno, una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que lo podemos regular, el respaldo, podemos ir más reclinados hacia atrás. Aquí la verdad es que vamos con una postura muy cómoda, pero la parte negativa es que, bueno, tendría que venir aquí atrás y tendría que venir aquí para poder, como podéis apreciar, poner la otra posición, que sería la que tenemos un poco más erguida. Aún en esta posición erguida, veis que tenemos mucho espacio para la cabeza y tomemos siempre la referencia que os digo de que tengo 1,80 m de altura, entonces os podéis hacer una idea de cómo iríais aquí atrás. Vamos a ir a la plaza central, que siempre, como sabéis, es la más conflictiva, pero en cualquier caso yo creo que tenemos aquí una diferencia, aquí hay un elemento diferencial, ¿eh? En cuanto a la comodidad que tenemos en las plazas posteriores, creo que sería uno de los puntos claves de este coche, porque la postura que tenemos aquí es realmente cómoda. El espacio también que tenemos, os lo enseño, fijaos, para los brazos también es muy cómodo en estas plazas posteriores. No en cualquier coche de estas dimensiones tenemos este espacio que vemos aquí. Lo cierto es que he estado probando la opción híbrida enchufable de esta marca, de Geely, y la verdad es que no me ha parecido tener la misma sensación que tengo aquí. Aquí tengo una sensación de bastante más espacio, de mayor comodidad, fijaos. Es un coche que tampoco es muy grande y aún así tenemos, yo creo que una buena plaza central que no es muy habitual. Fijaos el espacio que tenemos por arriba, es un espacio espectacular, y os voy a enseñar también el espacio que tenemos para las rodillas porque yo creo que es también algo destacable. Bueno, os hablaba del espacio para las rodillas, me sitúo en esta plaza central que es la más difícil siempre y fijaos todo el espacio que tenemos. Insisto, he estado probando recientemente el coche que tiene Geely híbrido enchufable hasta el momento, el Starray EMI, y la verdad es que no tiene nada que ver con esto. El espacio que tenemos aquí, a pesar de que en el otro no estaba mal, en este es muchísimo mayor. Tenemos mucho espacio para los pies, fijaos todo el espacio que tenemos. Para las rodillas más o menos estamos en la línea, pero los asientos aquí atrás son bastante más cómodos que en el otro, que tampoco era incómodo, pero por supuesto en este es muchísimo más. Aquí tenéis el detalle de cuánto sobresaldría pues esta configuración que os decía de que podemos ajustarlo hacia atrás. Ahí veis un poco, os lo enseño. Este sería un poco pues la diferencia, la distancia que hay para poder ajustarlo un poquito más, para ganar más maletero. Fijaos, hasta aquí tendríamos. Y bueno, luego tenemos aquí apoyabrazos central, tercer reposacabezas, por supuesto, y el techo panorámico que veis aquí, que si os parece, os lo enseño abierto. No quiero dejar de pasar algunos detalles, como por ejemplo, en este caso, la calefacción que tenemos en las plazas posteriores. Veis también aquí un par de puertos, un USB normal y un USB-C. Y os quiero enseñar un detalle, que es este que tengo aquí debajo, justo debajo de mí, que lo vamos a sacar hacia afuera, que es un cajón que, como podéis apreciar, nos permite guardar hasta 3,5 kilos de peso, pero sobre todo si queremos meter algo voluminoso, yo que sé, queremos que no se vea algo, pues lo tenemos aquí oculto y creo que viene bastante bien, ¿no? Es algo interesante.
Amigos, las primeras impresiones son importantes, pero no son definitivas. Por lo tanto, esto es el primer punto de partida. Ahora tenemos que someterlo a nuestra prueba de autonomía. Próximamente podrás verlo en el canal, nuestras pruebas dinámicas, y de esta manera entenderemos qué nos aporta un vehículo como este, de una nueva marca aterrizada en nuestro país, que siempre nos queda la incógnita de qué ocurrirá con ella. Bueno, pues simplemente también deciros algo importante, que en muchas ocasiones nos preguntáis, oye, ¿qué coche me compro? ¿Me compro este? ¿Me compro el otro? Y nos decís un poco, pues un poco de información sobre el uso que vais a tener, pero se necesita tener muchos más datos. Y en muchas ocasiones creo que es importante no lanzarse a la aventura hasta que no se ha visto todo, en general, toda la película. Hay que ver, como os digo, la prueba completa para poder decidirse y poder tomar esa última pues nota de, oye, esto me ha gustado, lo otro no me ha gustado. Como os digo, no solamente que nos guste a nosotros o no, sino también que os guste a vosotros. Y muchas veces a lo mejor os precipitáis, marcas que pueden llegar a tardar un poco en probarse en el canal. Yo os diría, os pediría paciencia en ese sentido, que son muchos los vehículos que probamos, que además son muchos los vehículos que van llegando, muchísimos, cada vez más. Y sobre todo esto es bueno, porque quiere decir que los híbridos enchufables y los eléctricos, que son los vehículos por los que hemos apostado nosotros desde el minuto uno, son los que realmente están triunfando, son los que realmente pueden ayudarnos a dar un cambio en pues todo esto de la movilidad, ¿no? Amigos, yo no me quiero entretener más, espero que os haya gustado, like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, tenéis por ahí abajo un botón que dice suscribirme, también tenéis otra flechita hacia arriba que dice compartir, lo podéis compartir, os saldrá un desplegable y podéis compartirlo en aquel sitio que vosotros estiméis oportuno. También tenéis otro botón que dice hypear, es importantísimo esto, pero sobre todo suscribíos si no lo habéis hecho, es clave que os suscribáis, ¿vale? Para que podamos seguir trayendo estas pruebas aquí y para que podamos también, pues, haciendo todo lo que hacemos aquí en el canal, que sabéis que son muchísimas cosas. Nos veremos en futuros vídeos.